Listo, bueno, entonces chicos, voy a empezar compartiendo pantalla. Bienvenidos a la continuación del módulo uno de la asignatura Seminario Taller de Multimedia. Iniciaremos entonces con un ejercicio de presentación para que nos familiaricemos con nuestros compañeros. Sé que posiblemente muchos ya se conozcan, otros quizás no. Esta es una clase que no tiene ningún prerequisito a partir de este semestre, o sea que podemos tener aquí dentro de nuestra población personas de cualquier semestre de la carrera. Bueno, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, chicos, Sí, profe. entonces el ejercicio es el siguiente. Eh, Van a presentarse, repito, preferiblemente si tienen la cámara activa sería excelente. Van a decir su nombre y van a responder estas preguntas. ¿En qué semestre te encuentras? ¿Qué expectativas tienes con el curso? Espero que se les haya, bueno, se acuerden un poquito de los temas que vimos en la clase pasada, lo que les mencionamos, lo que les mencioné. Y por último, ¿cuál es el hobby favorito o esa actividad que han venido desempeñando ahora en la cuarentena? Realmente pues no tenemos la posibilidad de hacer muchas de las actividades que regularmente hacíamos cuando todo estaba abierto y disponible. Entonces, bueno, voy a mirar la lista de participantes. Si alguien quiere iniciar y se van juntando esas iniciativas, perfecto. Si no, lo voy a hacer por el orden de la lista que me dé, en este caso, la plataforma. ¿Vale? Entonces voy a dejar de compartir. Tengan presente las preguntas entonces, ¿no? Muy fáciles. Nombre, en qué semestre te encuentras, qué expectativas tienes con el curso y cuál es esa actividad favorita que te gusta hacer en tu tiempo libre. Profe, pues yo podría empezar, pero no tengo cámara en este computador. Vale, listo, no hay problema. Entonces, arranquemos. Eh, Me llamo Camila Ospina, estoy en tercer semestre de Ingeniería Multimedia. Las expectativas que tengo con el curso, pues me gustaría mucho lo de la parte de animación y imágenes digitales vectoriales y mapa de bits. ¿Y qué hobby tengo en cuarentena? Pues la verdad, ver muchas series. Ver muchas series. Muy bien. Listo, un placer conocerte, Camila. Muchas gracias. Igual, profe. Bueno, listo. Em, Ya. Ok, ahí vamos con otro compañero. eh, Mi nombre es Brian Ávila, estoy en tercer semestre. Mis expectativas son más que todo lo que tiene que ver con lo de realidad virtual, así tipo mapas de bits o en tercera dimensión. Y mi hobby, pues más que todo fue en las vacaciones, era jugar WoW, LOL y pues no sé, de vez en cuando ver películas de terror. Ok, videojuegos y películas de terror. Vale, gracias, Brian. Un placer. Bueno, chicos, ¿quién más? Venga, voy yo, profe. Bueno, perfecto. Cuéntanos. Eh, Mucho gusto, yo soy Melvin Carabalí, estoy en segundo semestre de Ingeniería Multimedia. ¿Qué expectativas tengo sobre la carrera? Pues aprender a editar videos así de forma profesional. ¿Y qué hobby he tenido sobre la cuarentena? Nada, escribir canciones, ya. ¿Escribir canciones? Ya, Sí, sí, pues, señor. qué bueno. Chévere, chévere ese hobby. A mí también me gusta la música bastante. También en algún Sí, momento, alguna etapa de mi vida, me dediqué al canto y tenía banda y todo eso. Qué chévere. ¿y cómo le fue? Bien, bien. A mí me iba bien. Luego les comparto, yo alcancé a grabar tres sencillos, o dos, sí, tres sencillos. Luego les comparto y para que ustedes mismos juzguen. Obviamente yo era un pelado de 16 años en ese entonces, pero bueno, a mis amigos que siguieron en la música les va muy bien. Son destacados Ah, músicos de la bueno. ciudad y muy talentosos. Entonces, yo me decidí más por esta parte
de la multimedia y del diseño. Entonces, aquí estamos. Y la docencia, ¿no? Ya, Listo, muy bien, Melvin. Un placer. listo. Bueno, ¿quién más? ¿Podría yo, profe? Claro que sí. Buenas, me llamo Miguel Ángel Chico Valencia, estoy en tercer semestre de Ingeniería Multimedia y pues la verdad, hace tiempo yo había programado algunas páginas web y tocaba mucho lo de los diseños, tanto en tipografía como en saber lo de espacio y cuánto respira, un montón de normas. Y me gustaría ver eso porque justo habías hablado de un apartado que había en este seminario sobre eso. Correcto, los Y pues elementos. sí. Y de hobbies, pues aprender y jugar. Jugar lo que aprenden, ¿verdad? Es lo que me encanta. Aprender y jugar. Ah, bueno, listo. Vale, listo, Miguel. Un gusto, un gustazo. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Vamos 4. Pues sigo yo, profe. Ok, eso está bien. Mi nombre es Raúl Martínez, soy en quinto semestre. Las expectativas que tengo para el curso, pues que lo que aprenda en esta clase, pues me sirva mucho para mi formación como profesional, para los labores que yo tenga que hacer como ingeniero multimedia en el futuro. Y pues de pronto me ayuda también como a mejorar lo de la creatividad y estos aspectos que también son importantes. Y hobby, pues al principio de la cuarentena, sino que yo entreno básquet. Entonces, al principio de la cuarentena, pues nosotros entrenábamos como virtualmente con la esperanza de que fuéramos a volver. Pero ya después, pues de vez en cuando me ponía a dibujar o a leer y pues jugar, normal. Muy bien, listo. O sea que practicabas el básquet. Bueno, y el dibujo. Sí, Excelente, con la excelente. universidad. Listo. Ah, bueno, Raúl. Tienes clarísima con tus expectativas. Bienvenido nuevamente. Gracias, profe. Bueno, listo. ¿Quién más? Yo. Vale. Cuéntanos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, mi nombre es Santiago Parrado, me encuentro en tercer semestre, estudio Ingeniería Multimedia. ¿Y qué expectativas tengo con el curso? Pues la verdad me gustaría mucho lo que es la parte de animación, diseño de personas y todas esas cosas que me interesan muchísimo, es lo que más me entusiasma. Y hobby de la cuarentena, literal me la he pasado todos los días jugando videojuegos, no hago nada más. Qué chévere. Esa etapa, muchachos, aprovechen mucho esa etapa de universitarios. Pues digo, quienes de pronto no tienen que trabajar, pero en serio, aprovechenla. Eso no se repite 2 veces. Tener todo el día para jugar, eso es una ventaja. Vale, Santiago, un gusto. ¿Quién más? Bueno, profe, Listo, dale. yo. Bueno, Cuéntame. profe, yo soy Daniel Suárez, voy en tercer semestre de multimedia y no sé, las expectativas del curso creo que serían aprender a manejar todo lo que tiene que ver con edición, postproducción, tanto de imágenes como videos, como imágenes de movimiento, porque yo soy fotógrafo y pues hice como... Hola, ¿te fuiste tú o me fui yo? Se cortó. No, fuiste tu profe. Ok, vale. Eh, entonces, pues sí, esas son mis expectativas y mis hobbies de cuarentena. Al principio estaba, Espérate. digamos, Espérate, te interrumpo. Dijiste que te gustaba la fotografía, ¿cierto? Sos fotógrafo. sí, que yo hice un curso de fotografía y edición en Bellas Artes. Ah, ok, listo. Entonces me gusta todo lo relacionado con la imagen, con sus tonalidades, sus cambios, sus modificaciones, diseños, etcétera. En mis hobbies de actividad de cuarentena, pues no sé, jugar videojuegos. La verdad, al principio de la cuarentena estaba tratando de buscar los espacios para tomar fotos, pero pues era imposible. Así que me dediqué como a coger las fotos viejas que tenía y editarlas de una manera diferente o buscarle diseños diferentes, cosas así. Muy bien, qué recursivo.
Sí, eso Dale. estaba pensando. ¿Cómo hace un fotógrafo que de pronto su pasión sea los espacios abiertos y poder eh, dedicarse a su actividad libremente cuando hay restricciones? Entonces, vale eso. Siempre hay que ser muy recursivos con cualquier situación, ¿vale? Yo digamos que personalmente hay personas que les da muy duro el tema de la cuarentena, que no pueden salir a hacer sus actividades regulares, les da muy duro, pero bueno, todos somos iguales, pero a mí personalmente lo sé manejar muy bien. Afortunadamente debe ser por el área precisamente en el cual estamos, ¿no? Podemos trabajar virtualmente sin problemas, es una ventaja grandísima de estas profesiones. Entonces, es un punto a favor, que nosotros podemos adaptarnos a cualquier situación y responder de la misma manera. Vale, muy bien, Daniel. Gracias. Siguiente. Vamos, siete estudiantes. Yo, Dime. Bueno, mi nombre es Isaac Montaño. Perdón, Eh, mi nombre es Isaac Montaño, estoy en segundo semestre de Ingeniería Multimedia. Expectativas, supongo que me emociona mucho lo de animación e imágenes en movimiento y especialmente para hacer cosas para mi hobby, que sería un canal de YouTube que empecé en cuarentena porque siempre me gusta dar mi opinión en diversos temas, de debates y etcétera. Entonces lo hice en un formato como de videojuego que me gusta mucho. oh, qué bien. Qué bien. Listo. Bueno, ¿esos son tus hobbies también? Sí, sí, el canal. Vale, listo. Listo. Gracias, Isaac. Bueno, ¿quién más? Ánimo, chicos. Podría seguir yo, profe. Claro que sí. Cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, pues mi nombre es Juan Pablo Patiño, me encuentro en cuarto semestre. Las expectativas que tengo con el curso es como adquirir conocimientos que me ayuden a un futuro como profesional, pues para hacer mi labor como ingeniero multimedia. Y pues mis hobbies son pues jugar y a veces trato de programar, pero como en programación orientada a objetos, Ok. como que vuelvo a hacer todos esos ejercicios que hice el semestre pasado y pues no sé, con eso como que me ayuda a aprender el lenguaje Java. Qué bien. Ya. En serio, excelente poder aprovechar esos tiempos libres. O sea, divertirse, por supuesto que es importante y hay que aprovechar esta época como lo decía ahora. Si hay una época en la que hay que quemar consola, es ahora. Bueno, a los que se van a dedicar al mundo de los videojuegos sí lo van a tener que hacer todo el tiempo. Yo conocí a una persona que trabajaba de tester en, en la Nintendo, en Londres, hace mucho tiempo, y su trabajo era probar los errores de los juegos. Imagínense que le paguen a uno por jugar todo el día. Existen ese tipo de situaciones. Vale, Juan Pablo, un gusto. ¿Quién más? Yo, profe, Vale, dinos. mi nombre es Alejandro Gómez, estoy en el tercer semestre. Mis expectativas con el curso es aprender todo lo que tiene que ver con la imagen en movimiento y la producción de edición de imágenes digitales. Y pues mis pasatiempos durante la cuarentena fueron leer, ver series y jugar. Vale, listo. Listo, Alejandro. Muchas gracias. Listo, te escucho. Te escuchamos. Pensé que ya alguien había abierto el micrófono. Bueno, ¿quién más, muchachos? Hola. Bueno, soy Yo, Sebastián. profe, ¿se me escucha? Che, para como- Ahí escucho
Creo que estoy en imagen con Sebastián. Eso. ¿Ah? Soy Sebastián Vidal, estoy en segundo semestre de Ingeniería Multimedia. Mis expectativas son como aprender mucho sobre la animación y lo de editar las imágenes, porque pues cuando estaba en el colegio yo como que hacía trabajos de edición pues para los demás compañeros por si cuando nos ponían como tareas de tipos de videos y esas cosas, ¿no? Entonces sería como evolucionar en el campo de la edición. Ok. Y de hobbies, en esta cuarentena, pues jugar y tocar guitarra y Muy deporte. bien, Muchas gracias. muy bien. Yo también, esa es mi instrumento favorito. Excelente. Listo, Sebastián, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien que estaba por ahí también pidiendo el turno? Chicos, Yo, profe. vale, Bueno. cuéntanos. Ah, a ver, vale. Mi nombre es Juan José Meléndez, estoy en cuarto semestre. Las expectativas que tengo con el curso es aprender las diferentes pues, herramientas, todo lo que me brinda la asignatura para proyectos a futuro. Mi hobby son los videojuegos, sin embargo, también adelantar proyectos que tengo, pues todo lo que me sirve en cada semestre, trato como de aplicarlo en lo que quiero. Y nada, espero que el curso pues sea muy ameno y que pueda utilizar varias cosas de este mismo. Muy bien, vale, listo. Videojuegos también. Oh, va marcando tendencia siempre en ustedes. A propósito de los Profe, videojuegos, ¿puedo seguir yo? claro, claro que sí, cuéntanos. Bueno, entonces se me escucha el audio, es que a veces me estaba fallando, pero entonces voy yo. Vale, cuéntanos. Espérate que está cargando la cámara. Bueno, mientras carga tu cámara, les estaba Bueno, contando sí, que, mientras carga. exacto, que ayer en el noticiero, bueno, a pesar de que es algo lógico, la industria de los videojuegos tuvo un incremento exponencial durante los periodos de cuarentena en los distintos países. O sea, El que 30%, brother. entonces imagínense lo que sucedió. Hay un boom, estamos en el apogeo de los videojuegos y realmente es una industria millonaria como tal, ¿no? En sí, los videojuegos es una industria que mueve más dinero que la del cine, incluso. Luego vamos a tocar algunos temas relacionados con eso, pero lo pongo aquí como cota adicional. Listo, cuéntanos ahora sí. Ujú. Bueno, mi nombre es Alejandro Valencia, estoy en tercer semestre de Ingeniería Multimedia y espero aprender mucho sobre el diseño y las imágenes en movimiento, y mi pasatiempo pues ha sido jugar Play. Jugar play. Listo. Que aprovecha el tiempo, que aprovechar, eso es lo que hay que hacer en esta época. Vale, Alejandro. Sí. Listo. Placer conocerte y verte. Bueno, ¿quién más? Profe, Vale. mi nombre es Ayer Camilo Nao, estoy en tercer semestre de Ingeniería Multimedia. ¿Qué expectativas tengo para el curso? Pues me gustaría aprender sobre la animación y el diseño de páginas y el hobby y actividad favorita en cuarentena, pues ejercicio y videojuegos y series, Netflix. Bueno, está bueno ese combo. Ejercicio, videojuegos y series. Excelente. Listo, Javier. Muchas gracias. Dale, profe. Bueno, siguiente. Yo, profe, Listo. mi nombre es Walter Gómez, estoy en tercer semestre y mi expectativa sobre el curso es ampliar mi conocimiento en los programas que vamos a ver,
para así generar ingresos por parte del medio de los programas. Y mis hobbies y actividades favoritas, pues en cuarentena han sido dibujar, descubrir juegos indie y escribir líneas del código en cuadernos. ¡Oh, qué bien! ¿En qué semestre estás? ¿Me repites? Tercero, en Tercero. tercero. Ah, listo, bueno, bienvenido, bienvenido. De eso se trata. Gracias. Chévere, chévere el estar pensando, es algo que a mí me gusta promocionar mucho, que ustedes aprovechen y, a ver, les digo, las personas que ya estamos, digamos, ejerciendo una profesión y con ocupaciones, lo que más principal carencia es el tiempo. Yo quisiera a veces tener un tiempo, wow, yo quiero aprender estas herramientas, quiero empezar a generar ingresos incluso. Entonces, excelente que también tengan ustedes como ese objetivo de ir incluso desde la universidad, ir pensando en qué proyectos uno puede hacer, ya sea solo o con un grupo de compañeros, ¿ya? Y de pronto comenzar a tener experiencia también de ese tipo. Vale, listo. ¿Quién más? Yo, profe. Vale. Bueno, mi nombre es Juan José Jiménez, estoy en tercer semestre. Sobre los temas de la carrera me interesa sobre todo la parte de animación y diseño de imagen digital. Y en cuarentena he visto algo de cine, he repasado los Oscars de 2019 y 2018. Ok. Qué bien, Juan José. Listo. Vale. Gracias por tu participación. ¿Quién más? Yo, profe. Vale. Dame un segundo, prendo la cámara. Ya estamos casi finalizando. Listo, profe, ¿ya me ves? Sí. Muy bien. Listo, bueno, mi nombre es Daniel Vélez, estoy en tercer semestre. ¿Qué más? ¿Qué puedo decirles? A ver, bueno, en cuanto a mis expectativas sobre el curso, pues me gustaría mucho, digámoslo así, como potenciar, mejorar mis habilidades con respecto a la creación de contenido digital. Siempre me ha llamado mucho la atención este tema, sobre todo pues, lo que es la edición de imagen, edición de video, también un poco lo que es la animación. Entonces la idea mía sería como potenciar estos conocimientos que ya tengo, mejorarlos pues mucho más. Sí, básicamente una de las expectativas. Y bueno, en cuanto a mi hobby durante la cuarentena, pues me dediqué mucho a lo que es jugar videojuegos, también vi muchas películas, aprendí un poco más con respecto al cine, que es un tema que también me llama mucho la atención. Y sí, básicamente es eso. Ah, muy bien. Listo, Daniel. Vale, un placer conocernos por aquí. Vale, profe. Bueno. Pero la mayoría veo que están en tercer semestre, ¿no? Por ahí algunos que están en cuarto, otros en segundo, uno en quinto. O sea, que ya más o menos siendo una idea de quiénes son nuestros compañeros. Bueno, ¿quién más? Nos faltan, creo que unos 3 compañeros. ¿Dónde están? ¿Quién sigue? Yo, profe. Vale. Escuchamos. Mi nombre es Nicolás Gil, estoy en tercer semestre. Las expectativas que tengo en el curso son desarrollar la creatividad y el hobby o actividad en cuarentena es pues tocar la guitarra. Muy bien. Jack por aquí, 2 guitarristas, un compositor. Algo puede pasar ahí. Muy bien. Bien, Nicolás. Gracias. ¿Y quién me falta? Creo que aquí cuento 18 que han participado. Faltan 2 personas. ¿Quiénes faltan, chicos? Los escucho. Profe, Listo. Te escuchamos. pues yo soy Santiago Ramírez Ángel, estoy en segundo semestre y las expectativas que tengo serían aprender la animación y los hobbies que he tenido en la cuarentena serían aprender sobre inversiones, también un poco de la teoría de la animación, he hecho ejercicio, cocinado y pues sería todo. Ok, muy bien. Muy bien.
Listo, sabes aprovechar el tiempo libre. Bien, Santiago, bienvenido. Un gusto conocerte. Y vamos a ver quién. Sí, falto yo. Y falta, listo, exacto. Te escuchamos. Mi nombre es Daniel Colmenares, estoy en tercer semestre del curso, espero, pues es como emocionante porque es el primer curso de la carrera como tal, de multimedia. Y mis hobbies, videojuegos y intentos de hacer mis propios juegos, pero nunca acabo con nada. Ok. Listo, bueno. Muchas gracias a todos, chicos. Ya pues tenemos esa primera oportunidad de conocernos. En términos generales, veo que manda la parada los videojuegos, ¿ya? Digamos que es precisamente de eso hablábamos ahora, ¿no? El incremento, la demanda del consumo de videojuegos por parte de la población. Porque pues, cuando uno está en casa, ¿qué más hace? Uno hace, bueno, ver series, puro entretenimiento televisivo y de videojuegos. Entonces, todo lo que la gente antes hacía, digamos, específicamente en nuestra ciudad, que no es que haya muchas actividades por hacer, la gente o va para cine o va para establecimientos de pronto comerciales y la rumba, las fiestas y demás. Entonces, claro, nos quitan todo eso, entonces comenzamos a consumir lo que podemos hacer desde casa. Bueno, chicos, entonces ya cerrado esta primera parte, vamos a empezar entonces a entrar en materia con algo de teoría o más bien de estado del arte, ¿ya? Entonces voy a presentarles aquí, voy a compartirles mi pantalla, voy a cerrar mi video. Y arranquemos con este tema que digamos que va a ser como un recorrido histórico de algunos hitos importantes que de alguna forma revolucionaron a la industria y a la forma de hacer las cosas de la vida misma. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya me aparece este panel. Entonces vamos a mirar los antecedentes importantes. Pero primero aquí la idea es que esto sea una charla muy participativa. Quiero que ustedes también me ayuden a recordar cosas, porque ustedes también son nativos, hacen parte de esos nativos digitales que cuando estaban pequeños posiblemente no existían ni la mitad de los inventos que tenemos hoy en día en términos de tecnologías de la información. Ustedes saben que estamos en una era donde cada vez la curva de progreso es más corta. Vemos cómo ustedes están, digamos, descargan una aplicación hoy o están en un videojuego hoy. Y el día de mañana fácilmente les puede aparecer la invitación a descargar una actualización, algún update que va a mejorar ciertos contenidos o ciertos procesos que tiene pues, lo que estemos haciendo en ese instante. Entonces, primero quiero reflexionar un poquito sobre esa imagen que ven ahí. O sea, quiero escuchar de ustedes qué ven en esta imagen. Evolución. La anterior, la forma en la que se guardaban los datos, recuerdo los disquetes, bueno, el primerito, yo recuerdo que por lo menos mi madre tenía de esos, en los que guardaba tesis o cosas así por el estilo. Listo. Creo que es como la evolución del almacenamiento, ¿no? Evolución del almacenamiento, correcto. También entonces la forma de guardar los datos, evolución del almacenamiento, perfecto. ¿Qué otra cosa de pronto si vamos más allá? Mejoras de capacidad. Muy bien, sí, mejoras, ¿cierto? Al final son mejoras. La evolución, la idea de la evolución es siempre una mejora. O sea, un problema, el siguiente mejora problemas del anterior. Sí, es la dinámica digamos, de este ejercicio de análisis. Bueno, y podrían salir otro, digamos, como más, ¿no? Miren cómo cambia desde el cuadrúpedo, que es como el simio primate que andaba en 4 patas y va evolucionando hasta quedar en bípedo, ¿no? O sea, totalmente una evolución total, incluso de la forma.
Bueno, por ahí alguien decía, el primerito que son unos disquetes. Yo hago esta pregunta cada año porque a medida que pasan los años van a ir desapareciendo el reconocimiento de algunos de estos elementos. A mí me tocaron los disquetes, por supuesto, desde que estaba en la universidad junto con los CDs. Y eso que ustedes no sé si saben, pero el disquete tenía una capacidad de almacenamiento de 3 megas, 3 megas y media era el almacenamiento. O sea que hoy en día una fotografía de un celular, o sea, en calidad pues, estándar, no cabría en ese disquete. Hoy en día la fotografía de cualquier celular no cabría porque el promedio de las fotos sin compresión puede estar precisamente en eso, 3 megas, 5 megas. Ya las de cámaras profesionales, pues lógicamente hablamos dependiendo de la compresión que se le haga. Ya no cabría en un disquete, cabría en muchos disquetes. Y así funcionaba esto. Los disquetes se podían guardar en varios disquetes un documento pesado, pero al final todo eso se solucionó cuando llegó el disco compacto. Digamos que ese fue un hito importante del disco compacto porque eso revolucionó y ahora más adelante lo vamos a mirar, revolucionó la distribución de los contenidos multimedia. Entonces comienzan a aparecer juegos, las consolas comienzan a permitir que sea el CD en este caso el cassette, para distribuir sus juegos. Pero ¿qué pasaba? Cada uno, como les repetía ahora, tenía un problema. El disquete era probablemente un objeto de 2 piezas donde en la parte de arriba tenía una banda metálica que se deterioraba fácilmente si no se manipulaba bien. El disco compacto ya era solamente de una pieza, tenía un almacenamiento de 700 megas, o sea, muchísimo más de lo de un disquete, pero también era muy delicado porque el disco estaba en una base líquida, un líquido que era el encargado pues, de forma, hacía parte de los componentes de este objeto, pero si eso se rayaba, ¿qué pasaba? Se perdía la información. Entonces al final se solucionaba el problema del almacenamiento, pero tú no podías guardar ahí información importante. Y uno de los grandes problemas era que no podías, como en el disquete, guardar y eliminar información. Existían unos quemadores, que era la forma en la que tú guardabas un CD, ¿no? Necesitaba un lente, necesitaba, bueno, todo un proceso para poder guardar información. Más adelante salieron unos CDs que eran regrabables, pero finalmente no tuvieron como la aceptación o no era tan confiable hacer eso. Entonces era muy normal que ustedes guardaran información en un CD y cuando lo iban a abrir o después de pasado mucho tiempo el CD se deterioraba y ustedes perdían la información. A ustedes les tuvo que tocar bastante el CD, de hecho todavía pues, las consolas manejan el CD en sus juegos, aunque cada vez va disminuyendo más porque ya los juegos los podemos adquirir directamente desde las tiendas en línea que tienen las consolas. Luego aparece la memoria USB, ¿cierto? Otro nuevo invento que nos iba a permitir guardar imágenes, sonido y ya en formatos de alta resolución. Entonces, ¿qué pasaba con la memoria USB? Era como precisamente un disco duro, tú lo pones en tu computador, guardas cuando quieres los documentos, si se te llena o ya no los necesitas los puedes borrar, listo. Pero algo que las personas no tenían en cuenta y que aparecía en todos los manuales de usuario de las memorias USB. Lo digo porque las memorias USB al comienzo era como usted tener hoy en día un disco duro de estos sofisticados, eran costosos también. O sea, los CDs en su momento llegaban a costar 20.000 pesos de la época y una memoria USB podía costar 200.000 pesos y era de 100 megas. Cuando yo estaba en la universidad eso costaba una memoria USB 200.000 pesos y tenía solamente 100 megas.
Pero ¿qué pasaba? En el manual aparecía, la gente pues no acostumbra a leer manuales, pero en el manual aparecía, úsese las memorias USB solamente para copia de documentos. O sea que recomendaban no utilizar archivos fuente o no guardar archivos únicos en estos dispositivos. ¿Por qué? Porque al ser portables y tan pequeños se perdían. Entonces ahí viene el problema de este dispositivo en este caso, que si se te perdía la memoria, como ya estabas acostumbrado a meter tanta información y hoy en día las memorias tienen gigas y gigas de las gigas, si tú no utilizas esto simplemente como un formato de transferencia o como un objeto de transferencia, puedes perder todos tus archivos. Entonces ahí viene un problema que se solucionó con el siguiente, con el predecesor, que fue la nube. Eso que ven ahí que pues podría representarse como un árbol, otra cosa, es la nube. Lo digo por si acaso. ¿Qué pasa con la nube? La nube soluciona todo lo de los anteriores. Todo. Permite guardar documentos en altos formatos, sí. Permite, bueno, grabar video, audio, sí. Toda la documentación que uno tenga. Si se te pierde, no se te puede perder porque es algo que está en línea. Entonces, tú tienes acceso a la información desde cualquier dispositivo que tenga conectividad a Internet. Pero es precisamente aquí donde empieza el gran problema que tiene la nube. Yo, por ejemplo, todas mis presentaciones de las clases las tengo en la nube, en Google Drive de la U. Ahí con confianza yo sé que siempre va a tener acceso a mis documentos. Pero ¿qué pasa si yo llego a un sitio y no hay conectividad de Internet? Me va a pasar lo mismo como si se me hubiera dañado el disquete, como si se me hubiera rayado el CD o como si se me hubiera perdido la USB. Entonces ahí hay un reto que es siempre que aparece algo nuevo van a aparecer nuevos problemas, pero siempre van a aparecer nuevas soluciones. Entonces ahora el mayor problema que tiene el almacenamiento de información es la conectividad a Internet, que todavía no en todas partes se puede garantizar que haya Internet. Cuando eso ocurra ya pues no será un problema. O lo que están haciendo algunas compañías que están pues facilitando infraestructura que no necesitas de Internet para tú poder tener acceso remotamente a servidores donde puedes guardar y puedes consultarlos desde cualquier dispositivo. Bueno, eso es solo el inicio, ¿no? Simplemente una reflexión de la evolución de cómo se reinventa esos problemas, o se tienen en cuenta esos requerimientos que el mismo mercado exige para ofrecer un producto mucho mejor. Bueno, a continuación vamos a ir analizando algunos momentos en una línea de tiempo, como pueden ver, algunos años que fueron importantes, con personajes también que contribuyeron a evolucionar lo que hoy conocemos como esas tecnologías de la información, videojuegos, la imagen digital, desarrollo de videojuegos, entre muchos otros productos digitales que impactaron en los mercados. Entonces, dentro de estos antecedentes importantes, y aquí hago una pregunta, se pueden salir de contexto si quieren, pero miren que estamos hablando de que iniciamos en 1945. Dentro de la historia universal, ¿qué acontecimiento recuerdan así histórico que pasaba en estas épocas de 1945? Y a micrófono. Dime. La Segunda Guerra Mundial. Exacto. Sí. ¿Cierto? Eso tiene uno cuando mira 1940 y tantos, uno comienza a asociar con épocas de guerra. Y es precisamente, pues, sí, algo muy reconocido que pasó en esa época. Es uno de los acontecimientos, pues, más, pues, la palabra importante no se debería usar, pero sí es un hito que llama mucho la atención. Entonces, curiosamente, después del periodo de posguerra, porque la guerra aquí estaba justo en el momento de posguerra, o sea, la guerra estaba terminando y iba a empezar esa etapa donde se iba a organizar pues la nueva estructura
coyuntura global, a nivel político, a nivel económico, sobre todo en la parte de Europa, ¿no? La zona que fue influenciada por esa guerra. Entonces, en esas épocas aparece un personaje, Vannevar Bush, que diseñó una máquina llamada Memex. Eso significa, pues eran las siglas de Memory Extension, que permitiría el registro, la consulta y la manipulación asociativa de las ideas y eventos aplicados. Lo curioso es que nunca fue construida. Pero ¿qué es el otro caso curioso? El hombre durante toda su historia, desde la prehistoria, siempre se ha preocupado por hacer una extensión de la memoria o dejar un registro histórico, ¿no? Porque nosotros, pues, como seres vivos, tenemos un ciclo en la vida y pues cuando nuestra vida termina, ahí quedó nuestra historia. Entonces, muchas civilizaciones se preocuparon siempre por de qué forma se podía dejar un registro histórico o documentación de los sucesos históricos o de los sucesos de la vida. Entonces uno puede irse por allá atrás a los egipcios, que se preocupaban mucho por manejar esa memoria histórica. Les interesaba más que iban a decir de ellos después de muertos que en vida propia. Entonces, lo que luego pues también se pasó de forma similar con las civilizaciones de Europa y demás. Pero pues, para no salirnos mucho de esa parte, simplemente vamos a analizar cómo era esa máquina Memex. Entonces aquí, ¿quién me dice? Analicemos durante un minuto y me van diciendo qué ven aquí o a qué se les parece esto. Este es Memex, algo que lo estaban inventando en el 45 y que no fue construido. ¿Qué vemos aquí? Como una especie de teclado y al otro lado como una parte donde se va a diseñar lo que uno escriba, supongo. Vale, listo. Ahí ya tú comienzas a asociar con un teclado, supongo lo que ves en la derecha, ¿cierto? Que son los botones. Parece una máquina para hacer como clave Morse o algo así. Bueno, por aquí ya comienzan. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Máquina, clave Morse. Profe, pues tiene un mecanismo de varias poleas. Ok, mecanismo de polea, sí. O sea que hay un sistema mecánico ahí. Muy bien. ¿Qué más? Una representación de lo que uno escriba en dibujo. Una representación gráfica de lo que uno escriba. Una representación gráfica. Exacto. Listo. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí como en transparencia es una imagen atrás, o sea, es lo que se ve dentro de ello. No es que esté visible, sino que ¿a qué más se les parece? En general, miremoslo en todo. Si ustedes miran eso, ustedes dicen, bueno, ¿eso qué es? Un escritorio. Exacto, ¿cierto? Digamos que el formato general es el escritorio, ¿cierto? Ya los detalles vemos como una especie de displays en la parte de arriba que podrían parecer tablets, ¿cierto? Vemos por acá otro que está conectado al sistema de poleas y mecánico que tiene internamente, y al lado derecho vemos algo muy parecido a un periférico, posiblemente como un controlador o un teclado, ¿cierto? Entonces, efectivamente, Memex consistía en un sistema donde yo podría almacenar información, hacer consultas por medio de un teclado, que me aparecieran resultados en imagen y en texto, y sobre todo que yo pudiera almacenarlo por medio de codificación binaria, ¿ya? Pero miren que estamos hablando de un sistema que me iba a proyectar resultados, consultas, y me iba a proyectar resultados, o sea, un dispositivo que iba a facilitar una comunicación entre un usuario y la máquina. En síntesis, en el 45 este señor mostró lo que hoy en día es el computador personal. Esto que están viendo aquí, pues obviamente se ve, es una fiel representación del plano que él diseñó, y es lo que ustedes hacen con un computador, lo que hacen hoy en día con su celular, y lo que hacen hoy en día incluso pues con el internet, ¿cierto?
cuando ustedes consultan algo, pues aquí no, obviamente no existía el internet, él simplemente hablaba era de almacenamiento, porque toda la documentación y los libros históricamente siempre fue en papel, se guardaba en grandes bibliotecas. Pero aquí él quería solucionar dos cosas, ¿no? Es no tener que tener grandes bibliotecas, sino que comprimir de alguna forma la información que fuera en un espacio más pequeño y que iba a funcionar como lo hace hoy la computadora personal, algo que fue lanzado al mercado como inventado, si estamos en el 45, casi unos 30 años más adelante. O sea que lo curioso es que nunca fue construido y el aprendizaje, o más bien aquí el aprendizaje que podemos nosotros aquí tener es que muchas veces salen propuestas al mercado que no son aceptadas por el público, porque no es el momento adecuado, ¿ya? Probablemente podríamos haber tenido computadores desde esta época, sí, pero no fue así porque pues, era difícil de concebir que esto fuera a ser funcional. Entonces siempre hay un factor muy importante y es la aceptación del consumidor, la aceptación que va a tener el mercado en los productos que se están vendiendo. Por eso es que hasta hoy en día seguimos andando con gasolina y no con otro tipo llamémoslo, de elementos que puedan cumplir la misma función, ¿ya? Entonces, ahí ya es un poco como esa anotación. Bueno, continuemos. Entonces, en 1965 creo que alcanzamos a llegar hasta el 68, hacemos el break de 10 minutos y luego retomamos. Bueno, en 1965 aparece un personaje, este es muy conocido dentro de la informática, dentro de la computación, se me va ahorita, ciencias de la computación. Aparece Ted Nelson, quien retoma esa propuesta de Bush y crea un proyecto que se llama Xanadu, donde se propone el concepto de hipertexto. Hipertexto significa nada más ni nada menos cuando yo tengo un texto que en su contenido tiene otros textos que me conectan con otros textos, ¿ya? O sea, como algo así como los hipervínculos. De ahí viene de hecho la palabra hipervínculo, ¿no? De esta sigla o de esta definición de hypertext. Entonces, el hypertext es cuando nosotros podemos desde un mismo documento comunicarnos con otro. Entonces, ¿qué relación tenía con esa propuesta de Bush? Él proponía consultas, como cuando yo le pregunto algo a Wikipedia, ¿cierto? Y me aparece el resultado. Pero además de eso, que por qué no en esos textos, supongamos que yo estoy buscando peces del Atlántico. Entonces, en los resultados me aparece, perdón, disculpen un segundito, de interferencia. Listo, entonces en el 65 Ted Nelson decía, bueno, si yo consulto peces del Atlántico, me aparece la imagen de un pez, me aparece una descripción de los peces del Atlántico, pero en la palabra Atlántico yo puedo señalarla e ingresar y me va a aparecer información específica sobre el Atlántico, ¿ya? Más o menos un ejemplo. Algo muy parecido al Internet, o sea que de alguna forma estos señores son precursores del Internet. Y si ustedes analizan la línea de tiempo del Internet, aquí no estamos viendo la historia del Internet específicamente, va en estos inicios, va como por estas épocas de la segunda mitad del siglo XX. En 1968 aparece Douglas Ellenbach, que propone la descripción de NLS Online System, un sistema en donde no se procesan datos como números, sino ideas como texto estructurado y gráficos. Esto fue bastante importante porque para uno comunicarse con una máquina, pues se necesitaba tener ese idioma binario, esos códigos binarios para pues almacenar, agrupar información, ¿cierto?
Pero aquí ya Engelbart, que siempre se preocupó por el lenguaje, o sea, por qué tan amigable va a ser el lenguaje de la máquina para el usuario, entonces decía, tenemos que comunicarnos con estas plataformas con imágenes y gráficos. Eso es como, de alguna forma, el génesis de lo que luego iban a ser los sistemas operativos, o sea, los sistemas gráficos, porque nosotros nos comunicamos fácilmente con los gráficos. Si ustedes miran hoy en día el sistema operativo que tengan o en su celular o en su computador, se van a dar cuenta que tiene unos códigos que nosotros interpretamos fácilmente. Si vamos a abrir una carpeta, vemos el icono de una carpeta, ¿cierto? Si vamos a eliminar algo, vemos el icono de una basura y así sucesivamente. Entonces, era más como interpretar estos sistemas con este tipo de codificaciones para que fueran mucho más fáciles de lanzar. Y por eso más adelante, y es lo que vamos a hablar ahora después del break, comienza ya la era de los computadores, por allá en los años 80. Un dato curioso, Douglas Engelbart, ustedes chicos pueden tener abierto si quieren también el internet, el Google y algunos temas que de pronto tengan duda, los pueden consultar y me colaboran también si consideran que hay aportes importantes. Aquí un dato curioso es que Douglas Engelbart es quien diseñó el mouse. O sea, hasta el día de hoy todavía utilizamos mouse. Fue el encargado de diseñarlo precisamente para facilitar la comunicación entre hombre y máquina, ¿ya? Para que las personas no solamente tecleando, sino que con los movimientos de sus manos pudieran tener esa representación en las pantallas, por así decirlo. Entonces él es el que diseñó el mouse, que pues básicamente luego estas empresas que se encargaron de diseñar los computadores lo implementaron como una de las principales herramientas de control. Bueno chicos, son exactamente las 11. Entonces propongo que hagamos la pausa y nos vemos en 10 minuticos. Bueno muchachos, entonces después de estas exploraciones de los años 60, que los años 60 ya hace bastante, en el año 1984 aparece el lanzamiento que hace la compañía Apple Computer con su sistema, o más bien con su computadora, la Macintosh. ¿Ya? Entonces, esta es considerada la primera computadora con amplias capacidades de reproducción de sonidos y ambientes propicios para el diseño gráfico y la edición. Porque, bueno, aquí aparece la Apple Computer como tal. Años atrás, IBM, pues fueron de alguna forma los que lanzaron la computadora personal. O sea, la primera computadora personal fue a cargo de IBM, pero Apple Computer lo que hizo fue lo que aparece aquí en la descripción, que era un computador que iba más allá de hacer simplemente cálculos sencillos, sino que también iba a tener unos ambientes mucho más propicios para lo que iba a ser el desarrollo de los contenidos. O sea, era una herramienta que las personas iban a poder utilizar para crear cualquier tipo de producto, textos, y por eso en estos años comienzan a aparecer específicamente en la industria de los videojuegos los primeros videojuegos de tipo pixel art. Eso es así como Space Invaders, como muchos que probablemente ustedes hayan tenido la posibilidad de ver en documentales y demás, o incluso jugar, donde se basaba en píxeles, en cuadritos que componían formas y se les agregaba acciones interactivas y hasta conformar un juego. Entonces, este tipo de herramientas permitió que llegara a la mano de las personas un producto que les permitiera hacer este tipo de creaciones. Y por eso se comienza a masificar el ambiente interactivo, ¿no?
pues más bien las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, muy concretamente en el ámbito de los videojuegos, a partir del 87 en adelante. Entonces, con el boom de estos contenidos y de estos productos, aquí miren que en el 88 se pone en mención a la Philips, que desarrolla la tecnología del disco compacto, la que hablábamos al comienzo del tema. Una propuesta para desarrollar una serie de publicaciones sobre productos y diseños interactivos. Entonces aquí vuelvo a traer a colación que este formato permitió la gran distribución de los contenidos. Entonces los videojuegos se quemaban en CD, comienzan a aparecer los diseños de las portadas, los diseños de las cajas, de las carátulas, todo ese material de mercadeo que comienza a ser parte de los procesos de venta de estos productos digitales. Entonces se masifica, comienzan a aparecer enciclopedias en CD, cursos virtuales. A usted le vendían un curso de inglés en CD, un curso de artes, bueno, de cualquier disciplina, iba a estar compactada en estos formatos. Entonces eso fue, digamos, un hito importante a partir de 1988, o sea que desde el 88 ya existía este formato. Y por eso a partir de 1992 la tecnología multimedia comienza a tomar auge y crece exponencialmente. En la parte de abajo aparece una pequeña nota que dice lo siguiente: la tecnología multimedia tiene su antecedente más remoto en dos vertientes. El primero, el invento del transistor. Este sí que es como la piedra angular de todo. O sea, el transistor es el génesis, es el primer ladrillo de todo lo que se vino después. Podríamos buscar en qué momento se inventó, ¿no? En este momento no tengo la fecha aquí presente. El invento del transistor con los desarrollos electrónicos que propició, o sea, todo lo que vino después de ese invento. Y la segunda vertiente es los ejercicios eficientes de la comunicación, que busca eliminar el ruido y asegurar la recepción del mensaje y su correcta percepción. Siempre, muchachos, la gran necesidad que se ha tenido que resolver es que el mensaje llegue sin interferencias, que llegue lo más nítido posible, desde una llamada telefónica que al comienzo podían tener muchos errores de transmisión, que hoy en día eso prácticamente nosotros podemos hablar con una persona que esté en cualquier lugar del mundo y lo vamos a escuchar cerca como si estuviera al lado de nosotros, pero esa necesidad es la que hace que evolucionen en este caso, la tecnología de la información. Entonces esas dos vertientes, desde ese momento hasta esa necesidad misma de siempre mejorar la calidad. Las videollamadas de hace 10 años eran distintas a las de ahora, porque ya tenemos mejores cámaras con las cuales nos podemos comunicar, tenemos dispositivos con mayor potencia, tenemos mayor conectividad a internet, si hablamos específicamente de las videollamadas en tiempo real, ¿no? Algo que hace muchos años era difícil de predecir. Bueno, saltemos un poco, como haciendo una retrospectiva. Algunos puntos que voy a mostrar a continuación pueden estar antes o después del año en el que quedamos. Estamos en el 92. Aquí retrocedemos bastante para enfocarnos en lo que empezó a ser las primeras herramientas que permitían generar gráficos o esa comunicación por medio de las pantallas, de forma ya gráfica, o sea, los displays, pantallas y demás. En 1955 aparece esta página, este invento, esta máquina que se llama la Semi-Automatic Ground Environment, siglas en SAGE, que se utilizaba básicamente para todo el tema de información de radar, de operaciones aéreas, procesaba datos de radar y otras informaciones de localizaciones de objetos y se mostraba a través de una pantalla. O sea, ya nos representaba por medio de radares ubicaciones, puntos, que decía, bueno, en tantas coordenadas en X y Y se encuentra este punto, en estas otras coordenadas vamos a encontrar este otro vector.
Y eso básicamente ocurrió, miren que el 55 también es época de guerra, porque precisamente este tipo de radares fueron los que tuvieron una, una cuestión determinante en la guerra, los resultados de la guerra. O sea, gracias a las intercepciones de inteligencia con dispositivos que en su momento eran tecnológicos, se podía rastrear la comunicación o los movimientos de las tropas enemigas y por eso se podía anticipar y hacer pues, unas estrategias, digamos, de combate que de alguna forma inclinaron la balanza hacia pues, lo que fueron los resultados en ese entonces de la guerra. Entonces, por eso fue como esa preocupación de mejorar ese tipo de herramientas para poder interpretar mejor la información. Luego en el 62 aparece Ivan Sutherland, que desarrolla el sistema Sketchpad. ¿Qué se les parece lo que ven ahí en imagen? No sé si alguien quiere intervenir, lo que se les ocurra. Es como un panel para dibujar. Exacto, más que claro, ¿cierto? Miren que hoy en día no a todos los hogares llega un computador que tenga esta capacidad de que usted pinte sobre la pantalla, por así decirlo, ¿cierto? Básicamente, este sistema Sketchpad viene siendo el inicio de las tabletas digitalizadoras. ¿Ya? Miren que tiene un periférico en forma de lápiz y va dibujando sobre la pantalla, o sea, teniendo una aproximación más cercana a hacerlo en el papel, como regularmente se hace. Cuéntame. Eso no sería, pues, digamos, ya llevándolo a la actualidad, lo que se le conoce como el stylus, el lápiz para hacer dibujos en los dispositivos tipo notes. Exacto. Correcto. Mira, ya estamos en el 62. Básicamente hacen parte de esas tecnologías que tenían que llegar era en su momento, ¿no? Porque miren, si miramos la primera imagen que se alcanza a ver unos gráficos, ¿cierto? Unos gráficos ahí como poligonales, ¿cierto? Unas geometrías básicas. Anteriormente el dibujo, pues antes de que existiera el computador, se tenía que hacer pues con reglas y los planos y toda la parte de dibujo técnico se tenía que hacer con técnicas manuales, que pues podían llegar a ser muy imprecisas. Luego cuando comienzan a aparecer los sistemas electrónicos, esos puntos se tenían que armar marcando las coordenadas. ¿Ya? Entonces, en X tanto valor, en Y tal valor. Si quiero proyectar una línea, tengo que conservar los valores en Y y variar los valores en X, ¿cierto? Entendiendo que X corresponde a lo que es horizontal y Y a lo que es vertical. Entonces, para tú crear un cuadrado, tú tenías que colocar 1, 2, 3, 4 coordenadas en X y Y para poderlo armar. Algo que era muy demorado y pues más complejo. Aquí ya con este sistema de Sketchpad lo ibas a hacer pues utilizando tus manos y de alguna forma colocando esos puntos en esa pantalla que posiblemente tuviera algunas ampolletas o algún plano cartesiano ahí como para que sirviera de guía. Luego ya viene en los 80, miren que fue antes de la Apple, antes de que sacara el Macintosh, aparece John Walker con una herramienta muy famosa para el diseño asistido por computador. Ese momento en el que comienzan a aparecer herramientas para dibujar, pues llevó a la necesidad de crear un software, uno de los más conocidos que hasta el día de hoy está vigente y se utiliza para lo mismo. Aparece en el 82 AutoCAD. Creo que probablemente ustedes lo hayan mencionado. Posiblemente en cursos de dibujo de ingeniería o de diseño de ingeniería se encuentren con herramientas, si no es AutoCAD, unas como AutoCAD, como tal. Esta es una herramienta de tipo vectorial, porque funciona como les decía, coordenadas en X y Y para
crear gráficos de alta precisión, lo que no tenían los antiguos planos. O sea, imagínense en la antigüedad los arquitectos que construían puentes, construían urbanizaciones, edificaciones, solamente con planos manuales. Era algo totalmente pues, complejo, sin embargo lo hacían muy bien. Pero aquí ya se mejoraba y era mucho más rápido y iba a quedar supremamente preciso. Y comienzan a aparecer también esto se llama las nomenclaturas internacionales, ¿ya? O sea, cuando comienzan a aparecer nomenclaturas internacionales para yo poder interpretar un plano así esté en chino o esté en cualquier idioma, ¿ya? Entonces, estas herramientas se encargaban de agrupar ese tipo de codificaciones o de información para que se volviera más bien se me escapa ahora la palabra, pero llamémoslo las codificaciones internacionales. O sea, hay normas internacionales que se deben seguir para el momento de agregar información a los planos mecánicos en este caso. Miren de fondo cómo se alcanza a notar un computador IBM, que ya era una computadora personal, muy similar al tema de lo que hacía Apple. Por ahí hay un documental correcto, sí, por ahí. Chévere que me ayuden por el chat, chicos. Vale el aporte. Por ejemplo, las normas ISO, sí. Cuando hay normas ISO que son estándares internacionales para la comunicación gráfica como tal. Entonces, vale el aporte. Bueno, miren ahí, pues estaba hablando del computador IBM, un computador ya bastante sofisticado, muy parecido a la actualidad. Se alcanza a ver la unidad de disquete y todo. El teclado muy parecido a los que hoy en día tenemos. Aquí pues pongo como acotación que los computadores antes de los 80, los que se denominan digamos los mainframes, de los abuelos de los computadores, eran máquinas grandes del tamaño de un closet y que solamente hacían unas cuantas operaciones matemáticas que hoy en día son superadas por las calculadoras que ustedes consiguen en cualquier tienda. Entonces pueden buscar en internet de pronto eso, los mainframes, se van a encontrar con fotografías de unas cajas gigantes con unos teclados muy elementales y que se restringían más que todo a hacer operaciones matemáticas que, pues, por muy sencillas que fueran, iban a ser más precisas que las que puede, de pronto, los errores que puede cometer una persona pues, normal. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, aquí ya estamos en épocas de los 80, cuando comienzan a aparecer estas, como lo que hizo Apple, de herramientas propicias para el diseño gráfico y la ejecución de contenidos multimedia y demás, como la imagen. Aparece en el 88 el popular Photoshop, ¿ya? Entonces ahí pueden ver un screenshot de la interfaz gráfica que tenía el programa en ese momento. Y si ustedes analizan, miren que las herramientas que ven ahí, en esa captura, aún existen. Quienes hayan usado Photoshop o quienes hayan usado Paint incluso o algún programa de edición de imagen digital, podrían trabajar con esta versión de Photoshop. Yo podría trabajar con esta versión de Photoshop perfectamente. Que ahí están las herramientas esenciales. Tienen el lazo, la manito, el botecito de pintura, el lápiz, el pincel, ¿cierto? Ahí más o menos uno comienza a interpretar para qué me puede servir cada uno. De eso se trata la función gráfica en los sistemas operativos. O sea, qué lenguaje yo le voy a mostrar al usuario para que él interprete fácilmente lo que quiere hacer. Entonces, ya existían esos iconos, anteriormente eran simplemente comandos. Si usted quería activar un borrador, tenía que saberse el comando y tenías una ficha técnica que te mostraba cuál era el comando para activar una herramienta. ¿Ya? Igual hoy en día podríamos asociarlo hay personas que trabajan en el modo experto, por así decirlo, que no necesitan una interfaz gráfica, sino que se aprenden los comandos. Pero pues eso ya es un ejemplo, pues, que podemos simplemente poner ahí como anotación.
Eh, bueno, a propósito de la imagen, para profundizar un poco, miren que ahí podemos distinguir un sistema operativo. Ese es el Macintosh. Arriba pueden ver la manzanita de la empresa y es muy similar a lo que hoy en día trabajamos. Y lo mismo que hace Windows. Ustedes saben que siempre hay como una gran disputa entre Windows y Apple por el tema de quién fue el que propuso el sistema de navegación por medio de ventanas. Así funcionan los sistemas operativos, ¿no? Tú abres carpetas, se te abren ventanas, accedes a documentos. Por ahí Apple siempre dice que se lo copiaron a ellos, pero bueno, al final lo importante es que el usuario tenga un sistema totalmente amigable que pueda interpretar y que cada vez lo lleve a poder trabajar con mayor facilidad. Hasta hoy en día eso sigue siendo un reto, porque aunque no lo crean, los softwares todavía tienen muchos reprocesos para llegar a una acción. O sea, todavía no se supera a lo que yo puedo hacer con un lápiz y un papel, ¿no? Directamente tocando el elemento puedo influir en lo que estoy haciendo. La tecnología ya lo hace, pero todavía tenemos un camino por recorrer. Bueno, y aquí es donde quiero de pronto que preguntarles a algunos que reconocen de las imágenes. Esto ya viene después de los años 90. Miren la primera imagen. Microsoft Corporation lanza la primera enciclopedia digital desde el 93 hasta el 2009. ¿Sí la identifican? ¿Sí la utilizaron? Claro, cuando estábamos como en primaria, uno investigaba con eso. Investigamos. Obvio, profe. Hasta los jueguitos. Jueguitos, dinosaurio y todo eso. Miren Yo que, nunca lo usé, pero sí me hablaron mucho de ella. Cuando apenas iba a llegar el internet acá a Colombia. Exacto. Esto precisamente tu aporte, me quedo con algo de tu aporte y es que esta era la herramienta que se utilizaba cuando no había internet. ¿Ya? Era una enciclopedia Literal, digital. profe. Sí, era una enciclopedia digital, o sea, antes las enciclopedias eran tomos, eran digamos, unos 5 libros podían conformar una enciclopedia. Entonces tú ibas y buscabas el tomo del libro correspondiente y buscabas la información. Aquí ya estaba de alguna forma lo que por allá no quería hacer Ted Nelson después del diseño de Memex, que quería un documento donde yo pudiera hacer consultas y textos interconectados. Eso era la Encarta. La Encarta es algo así como la Wikipedia de hoy. Igualita, igualita. O sea, yo diría que la Wikipedia se basó en la propuesta que tenía la Encarta. Era un CD, tú lo instalabas en tu computador, funcionaba de forma offline, o sea, sin necesidad de internet, pero era limitado, ¿no? Solamente a lo que tuviera almacenado, pero era muy, muy completo. Pues llama mucho la atención que siempre mencionan el tema de los juegos, porque a partir de las siguientes versiones de Encarta, creo que era la Encarta para niños, voy a colocar por aquí y abrir alguna pestaña. Primera Encarta, creo que se llamaba. Sí, mi primera Encarta que era como amarillita. Ajá, como una especie de nerufar ahí. Yo solo digo que los jueguitos eran una cosa de locos, profe. Sí, he escuchado, exacto, era esta, que tenía esta interfaz. ¿Cierto? Sí. Claro, miren que, pues, posiblemente con un análisis del mercado, cuando los niños comenzaron a tener precisamente el acceso y a manejar los computadores, porque los niños de hace 40 años no iban a tener, o los niños de hace 20 años no tenían los mismos accesos que tuvieron ustedes. Entonces los productos comienzan a evolucionar y los dirigen hacia niños. Entonces las gráficas, todo comienza a nivel de interfaz, ahí hubo mucho avance. O sea, las interfaces mejoraron muchísimo cuando las enciclopedias, los cursos en línea comenzaron a distribuirse por medio de CD y que no existía el internet en los hogares. Entonces ese era el principal formato. Bueno, en el 96, años después del lanzamiento de la Encarta, comienzan a aparecer otro tipo de productos que también revolucionan un poco las interacciones entre
formatos digitales y las personas, o sea, la comunicación hombre-máquina. Todos estos sistemas uno los puede configurar como si se trataran de una computadora. Entonces aparece en el 96, esto es un juego que lanza una empresa muy famosa que hace juguetes que se llama Bandai. ¿Saben cómo se llama el de la mitad? Una mascota digital. El Tamagotchi. Tamagotchi, Exacto. profe. ¿Sí les tocó o no? Posible, pues, obvio. Bueno, eso es viejísimo. La versión actualizada, profe. Ah, pero... A mí me tocó Pou. Probablemente esto era un juguete, pues, cuando en su lanzamiento bastante costoso. Miren que el 96 ya han pasado muchos años. Era bastante costoso como todo lo que llega nuevo y hoy en día yo creo que si ustedes van al centro se pueden encontrar 200 variedades de Tamagotchi, no sé, no estoy seguro, y pueden costar 10.000 pesos o menos. Así como uno puede conseguir el Polystation de 20.000 pesos y tiene los juegos de hace 30 años y que sin ningún problema puedes jugar. Entonces, aquí básicamente el gran aporte que hizo esta empresa es que se comenzaba a mezclar otro tipo de interacciones humanas, ¿no? Entonces las emocionales, porque tú tenías que cuidar tu mascota, si no la cuidabas se te moría, si no le dabas comida se ponía triste y muchas otras cosas, ¿no? Como si se tratara en serio de una máquina, en serio de una mascota, independientemente de virtual o no. ¿Qué era lo bueno? Pues que si se moría, por algún caso atrás tenía un botón de pánico que te la revivía, ¿cierto? Entonces... No, profe, yo nunca pude revivirlo. Sí. ¿Tenía un botón de pánico? Sí. Por si se moría... No, profe, ese morito tocaba botarlo. No. Ese morito tocaba botarlo. No. Sí se podía revivir. Vivieron engañados, muchachos. F. Sí se podía. Lástima. No, mentira, sí, en serio. Sí tenía la posibilidad. Yo recuerdo haber visto una, se murió y se revivía. Algunas personas no sabían y pensaban que hasta llegaba todo. Y en la parte de abajo, miren, estas imágenes que están, pues básicamente es como para mostrar algunos ejemplos de que no solamente, o sea, de que también esta evolución tecnológica comenzaba a aplicarse en otros elementos que tenían usos, digamos, pueden ser pedagógicos, instructivos. Entonces en juguetes, los juguetes comienzan a tener también sonidos, comienzan a tener historias. El de la izquierda, que es este elemento que se llama Viewmaster, no sé si ese también lo conocieron. ¿Conocían el Viewmaster? Ese rojito que está ahí. Sí, son unas gafas que uno le metía esas rueditas y cada una de ellas tenían como imágenes. Exacto, entonces esto eran las gafas 3D de la época. Efectivamente tenían las rueditas. Esa era la realidad virtual. Sí, correcto. Sí, era la realidad, eran los óculos, sí. Entonces tú metías las rueditas y tenían una historia. O sea, te iban contando por planos una historia. Pero ¿qué era lo interesante? Que eso tenía un efecto en el que tú podías ver las composiciones por capas. O sea, la profundidad de campo. Eso genera la percepción como si se tratara precisamente de 3D. Entonces tú veías elementos delante, veías unos intermedios y veías la profundidad de campo. Entonces eso generaba como una experiencia un poco, pues, muy, muy interesante, que iba más allá de lo que veíamos en la TV y lo que podíamos ver en los medios impresos. Y lo más interesante todavía aún era el tema de las historias, que ya había como un storytelling, una forma de ir contando en una secuencia historia. Entonces aquí salían ediciones de películas. Recuerdo haber visto ediciones de películas de Disney, o por ejemplo El Rey León, Aladín, etcétera, etcétera, que venían ahí todas las películas y era pues muy interesante, sobre todo para el público pues infantil. Bueno, ya más allá, en el 99, miren que obviamente salieron otras consolas, si hablamos de Nintendo, pero en el 99 sale la Dreamcast, una consola hecha por Sega. Se destacó por su excelente aporte para jugar en línea contra otras personas.
Tras no conseguir los resultados esperados, la compañía decidió dedicarse exclusivamente a la producción de juegos. Entonces les pasó algo como lo que le sucedió a Memex. Miren que en el 99 Sega proponía una consola que permitía jugar en línea. O sea, que tú pudieras jugar remotamente con cualquier persona si estabas conectado a internet. Pero el mercado no tuvo esa aceptación. Posiblemente, no sé, habría que indagar si coincide. Puede ser porque en el 99 pues no todos los hogares iban a tener el internet, ¿cierto? O sea, yo creo que era limitado, entonces comercialmente hay cosas que no funcionan, ¿ya? O sea, si no tiene la aceptación del mercado y si no está en el momento justo, no va a funcionar. Entonces, por eso se cae. Bueno, voy a revisar algunos mensajes del chat. Correcto, sí. Se podía jugar online, pero ¿con quién ibas a jugar? Tenías que tener a alguien que tuviera una consola, que tuviera el internet, y además el internet de la época que no era, o sea, era un poco más complejo. Pero ya tenía esa posibilidad, lo que más adelante retomaron consolas como la PlayStation 2 y sus sucesores. Lo que quiero aquí invitar es que hay cosas que se han sacado tiempo antes, pero no tuvieron los resultados esperados porque no era el momento indicado. Bueno, aquí una consola que uno no puede pasar por alto es la PlayStation 2. Hasta el día de hoy esta consola sigue siendo la más vendida en la historia. Hasta el día de hoy. Tuvo una buena propuesta entre el producto como tal y también los precios, ¿no? O sea, fue un producto masivo y pues básicamente tomó su éxito con la consola PlayStation 1. Entonces, hasta el día de hoy, la consola que más ha sido vendida en la historia. Entonces ahí esto impulsó muchas series de juegos propios de la Sony. Entonces comenzaron a agregar valor y hasta hoy en día hay sagas de videojuegos que aparecen en las consolas de última generación. Bueno, ahora aquí otro análisis. Hagamos aquí otra reflexión. Analicemos esta imagen y quiero que me digan qué ven aquí. ¿Qué les llama la atención? La calidad de La evolución, sí. Listo, vuelve a aparecer aquí la palabra evolución, ¿cierto? Profe, ¿Y la calidad de qué? Me decían por ahí. ¿La calidad simplemente o la calidad de qué? de gráfico, ¿no? De postura y qué tal. Correcto. La potencia que se tenía antes ya no es la misma. profe, yo creo que más que todo el trazado del contorno o de, digamos, el esqueleto del personaje, antes El número de usaban más polígonos. geométricas. El modelado gráfico. Comienzan a Ajá. aparecer palabras muy interesantes, muy bien. El modelado, por ahí escuché los contornos, por ahí escuché los polígonos, muy bien. El detalle. El nivel de detalle, correcto, nivel de detalle. Y pues sobre todo, también el personaje que está ahí, ¿no? Es una personaje muy famosa de la serie de juegos Tomb Raider, Lara Croft, que revolucionó por todas partes. Primero porque era una protagonista mujer, ¿no? Eso fue algo que no lo crean, también marcó diferencia. No había muchos juegos donde la protagonista fuera una mujer. La primer Tomb Raider salió para la consola PlayStation 1 y ha estado andando y evolucionando en el tiempo con las siguientes consolas. ¿Ya? Todavía sigue en vigencia. No sé actualmente qué juego tenga, pero los gráficos que tiene hoy en día es impresionante. Pero miren la primera. La primera son una figura, miren la rodilla, miren el pie, o sea, totalmente cuadriculada, pero en la época eso era como usted estar metido dentro del televisor. Lo máximo. Sí, porque la PlayStation y junto con la Nintendo 64 fueron las que permitieron, las que lanzaron al mercado los juegos en tiempo real, los gráficos y los objetos tridimensionales en tiempo real, lo que es la realidad virtual, y los primeros juegos 3D, lo que hasta hoy en día ya pues, se utiliza.
Y efectivamente la evolución de los gráficos, que cada vez las consolas iban atendiendo a esas necesidades. Lo mismo que pasó con lo que les mostraba al comienzo, con los formatos con los dispositivos de almacenamiento. Visto por ahí en el chat que mencionan correcto juegos como Crash, como Mario Kart, como que otros mencionan por acá. Vamos a darle una repasada al chat. Sí, correcto, Crash. Bueno, aparecen por ahí interesante algunos títulos en el chat. Entonces es eso, esa reflexión a cómo evolucionan los gráficos a través del tiempo. Aquí pongamos en cuestión a Snake, Solid Snake, el protagonista de la serie de juegos de Metal Gear. Miren cómo en el 87 viene desde sus orígenes de pixel art, cómo los píxeles nos formaban personajes. Miren el pixel que está en el 87, eso, créanme que si yo quito el Metal Gear y quito todo, no todo el mundo va a interpretar que se trata de una especie de soldado. O sea, va a aparecer una mancha, ¿cierto? Pero era lo de la época y créanme, porque lo he escuchado de personas pues con las que uno habla, ustedes ya probablemente sus padres hacen parte también de esa generación que le tocó los videojuegos en su adolescencia y ellos veían estos juegos como si fueran el de PS5 hoy en día, o sea, lo veían, se metían ahí, las navecitas que eran unos cuadritos y tiraban píxeles, se veían como usted estar metido en una cabina de una nave y dándole bala al ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de la nave de Star Wars, a la Estrella de la Muerte. Bueno, entonces miren aquí la evolución en el 87, 90, miren lo que pasa en el 98. Este es el Solid Snake de la PlayStation 1. Recuerden que fue la consola que impuso casi que yo diría que en un 80%, todos sus contenidos eran en 3D. Algunos juegos que eran en arcada, pero la mayoría de ellos era en 3D. Miren el nivel de detalle que tenía la cara de Snake, no tenía expresiones faciales, de lejos se veía bien, miren que de lejos se ve presentable, pero miren los detalles del cuello. El tema de las sombras, en ese momento las sombras no se ejecutaban en tiempo real, las sombras estaban incluidas en la textura, ¿ya? O sea que era más un recurso ilustrativo, pero no se ejecutaban en tiempo real. Luego en el 2001 sale Metal Gear Solid 2, esto ya era de la consola PlayStation 2, ahí aparece la plataforma PS2. Miren que el nivel de gráficos ya era mucho más alto, de la 1 a la PlayStation 2 hay un cambio drástico, pero la PlayStation 2 tampoco ejecutaba sombras en tiempo real, eso ya viene de la PlayStation 3 para arriba. Pero ya los resultados y la cantidad de gráficos que se podían operar ahí en la consola eran superiores. La PlayStation 2, chicos, fue una consola que duró mucho tiempo en el mercado y pues la gran mayoría de series de juegos salieron para esas épocas. Yo sé que aquí están reviviendo algunos buenos momentos. Profe, Cuéntame. y mira que algo curioso, hablando ahorita de la PlayStation 2, pues que también mencionábamos el almacenamiento, era que uno, pues, normalmente el que tuvo PlayStation 2 lo sabe, y es que la unidad de almacenamiento estándar era la memory card, y pues la estándar, esa era como de 8 megabytes, y uno ahí en esos 8 megabytes metía muchísimos juegos. Ahorita 8 megabytes es nomás como un brazo de uno de los personajes, entonces pues, también es muy curioso. Correcto, sí. A propósito de la memory card, en mi época, sí, todos andábamos con una memory card en el bolsillo con nuestro equipo de Winner. Con nuestras partidas guardadas. Exacto. Entonces, sí, curioso. Miren la forma de escribir hoy en día. A partir de la PlayStation 3, precisamente fue que el almacenamiento comenzó a ser directamente en la consola. Y pues ya lo que pasa hoy en día con todo el tema de las store y
las cuentas de usuario que nosotros tenemos en las distintas compañías en las cuales estemos trabajando. Bueno, ya casi estamos terminando pues el tema de hoy. La próxima clase pues continuamos con algo ya más entrada en oficio con lo que vamos a trabajar este corte. Pero aquí miremos este video. O sea, después de esta evolución de gráficos vamos a hacer otra retrospectiva del año 1972. Les voy a mostrar aquí el primer modelo tridimensional animado en la historia. Esto lo hizo Ed Catmull y Fred Park. Ed Catmull fue gerente durante muchos años y cofundador de lo que hoy en día es Pixar Animation Studios. Ed Catmull también fue, pues sus inicios estuvieron en la empresa de Lucasfilm, que es la empresa de George Lucas, el famoso director de Star Wars, ¿cierto? Él trabajaba en el departamento de tecnologías gráficas y eran los encargados de estar investigando cómo agregar efectos visuales a las películas. Este departamento, debido pues, a unas situaciones personales que tuvo que vivir George Lucas, se independizó de Lucasfilm o fue vendido y lo compró en su momento Steve Jobs y formaron la empresa Pixar. Entonces miren este video, por favor me confirman si el sonido está bien. ¿Se escucha bien? Sí, todo bien. Listo, entonces miremos un pequeño fragmento porque realmente no tiene mucho el video, pero miren en esencia qué técnica se utilizó y el resultado. Eso que están viendo ahí es el resultado de digitalización, construyendo lo que era en su momento el primer modelo tridimensional con animación. Esto fue expuesto en la feria de SIGGRAPH, que se realiza mundialmente en países como Canadá, Estados Unidos principalmente. ¿Y en qué consistía? Hoy en día existen muchas herramientas que ustedes instalan en cuestión de segundos y pueden crear gráficos 3D. La técnica que utilizó Catmull en ese momento, hacía parte en ese momento de Lucasfilm, antes de Pixar, fue crear un modelo en arcilla de su mano y luego cogió esa mano y comenzó a dibujar, probablemente con un marcador o un lápiz, comenzó a trazar líneas para ir marcando coordenadas que luego iban a pasar al computador, las traspasaba esos datos y le iba a generar una malla. Eso en gráficos tridimensionales a esa malla se le llama wireframe. Entonces él tenía que construir ese wireframe. Esto es un wireframe. Tenía que construir ese wireframe y así generar el objeto 3D, o sea que ya no se trataba solamente de coordenadas en X y Y, que son los formatos planos, sino también la coordenada de profundidad, que es la Z, lo que genera la tercera dimensión. Entonces, esta exploración le permitió, en este caso a Catmull, generar
lo que él llamó un cortometraje, ¿no? Que era pues un video, creo que duraba, no estoy seguro ahora, pongámosle 30 minutos para ser considerado un cortometraje, o menos, 15 minutos, realmente en Estados Unidos lo consideran hasta 15, y este era el resultado, la primera animación 3D. Dato curioso, ellos fueron los precursores de lo que luego, pues, repito, fue Pixar Studio y sus producciones como Toy Story y toda la serie de contenidos animados que hizo la empresa Pixar. Bueno, y para finalizar, un poco dándole continuidad a esa línea de tiempo, ¿cierto? Que quedamos por allá en los 90, luego ya entrada en los años 2000, comienza a aparecer el boom de la conectividad a Internet y las personas empezamos a tener interacciones sociales mediadas por la tecnología y las aplicaciones. Entonces pongo aquí simplemente a modo de reconocimiento y que identifiquen fechas clave del lanzamiento de las principales redes sociales que aún están en vigencia. Miren que son relativamente jóvenes, ¿no? A partir del 2002 comienzan a aparecer las primeras. Algunos de ustedes yo creo que nacieron por estas épocas, ya cuando existían estas redes sociales, estaban en sus inicios. Y bueno, muchachos, pues terminamos hasta aquí. La próxima clase, repito, ya vamos a entrar en materia con lo que compete a los primeros temas de clase. Voy a dejar de compartir. Abro cámara un momento. Los que quieran pueden abrir también cámara. Entonces, bueno, chicos, lo interesante del día de hoy es haber hecho ese recorrido así rápido de esos momentos, de esos inventos, solas. Por ahí les mencioné nombres de autores que todavía están en vigencia, porque hacen parte de esta era tecnológica, que es una ventaja, ¿no? Que todavía están en producción, lanzan nuevas teorías, hacen parte de las ciencias de la computación y la tecnología. Y para que también reflexionen sobre todo lo que ha pasado en los últimos 50 años. En los últimos 50 años han aparecido la mayor cantidad de inventos tecnológicos en la historia universal del ser humano. Los años para atrás, eso todo tardaba mucho tiempo. Ahora estamos en un momento en el que todo es más inmediato, cada vez las mejoras aparecen, los nuevos lanzamientos aparecen más rápido y todo es debido a la facilidad que tienen las compañías de adquirir la información de los consumidores. Hoy ustedes pueden hacer encuestas masivas y recibir resultados a corto plazo y eso es información que ustedes tienen para mejorar. Entonces siempre hace parte de reconocer cuáles son las necesidades de ese mercado, qué es lo que ellos están buscando y qué es lo que nosotros les vamos a fabricar, por así decirlo. Bueno, muchachos, ya para finalizar, recuerden que en la primera clase yo les mencionaba que hay unas herramientas de diseño con las que vamos a trabajar. La universidad el semestre pasado les facilitó a cada uno de ustedes un instructivo para adquirir las licencias y que puedan instalarlas sin problema. En el primer módulo vamos a estar trabajando con Illustrator, pero todavía no nos han confirmado el paso a paso, pues para que ustedes les empiecen a llegar las instrucciones. O sea, todavía no tenemos acceso a las licencias, pero eso con seguridad se va a solucionar la próxima semana. Sin embargo, si llega la próxima semana y todavía no hemos recibido, digamos, del lunes a martes no hemos recibido un correo que nos invite a instalar la suite de Adobe y instalar los programas como Illustrator, vamos a ver uno de los temas que está proyectado para el segundo corte, que tiene que ver con las herramientas complementarias de diseño o herramientas open source, ¿ya? Entonces, si no sucede lo siguiente, les voy a dejar entonces dos tareitas. La primera es que voy a volverles a compartir pantalla. Van a descargar este programa.
Les voy a dejar la URL en el chat. Se llama Inkscape, que es un programa para trabajo de gráficos vectoriales. Es como el Illustrator, ¿vale? Igual lo íbamos a ver, pero por allá en el segundo corte, pero para no, de alguna forma como es para que atendamos normalmente al requerimiento de la clase, pues lo podemos correr esta semana y vemos ese módulo estas 2 primeras semanas, ¿ya? Todo, me estoy adelantando es por si no nos llegan los permisos de las licencias de aquí al martes, pero yo creo que con seguridad la próxima semana nos van a llegar. Entonces simplemente para que ustedes miren, vayan explorándolo, tengan la oportunidad de pronto sí, de instalarlo de una vez, se meten aquí en descarga y le dicen que las versiones actuales. Lo interesante es que esto es multiplataforma, lo pueden instalar en su computador, lo pueden instalar en su Windows, en su Mac, en la licuadora, donde sea que tengan un sistema operativo, hasta en Linux. Bueno, y por último, la otra tarea, muchachos, voy a crearles una pregunta en el Classroom. Es una tarea participativa. Lo único que tienen que hacer es responder en sus propias palabras y de forma breve qué reflexión les deja la clase de hoy, ¿ya? O con qué se sintieron identificados, o qué les llamó la atención, o qué aporte podrían hacer ustedes desde su misma experiencia con lo que tiene que ver con los antecedentes que hoy analizamos, ¿ya? Entonces, ¿qué les llamó la atención o qué reflexión les deja? Y en muy cortas palabras, simplemente una pregunta abierta, y me interesa eso, ¿ya? Que ustedes se lleven una reflexión. Cuéntame. Disculpa por interrumpirte, ¿no? Sino que tenía una duda, no sé si sabes cómo se llama para yo tener una guía o eso, pero eso de lo que habíamos hablado de que antes cuando veías esos juegos y te sentías adentro, pero que una vez ya actualizados los gráficos, cuando vuelves a verlo y lo vuelves a intentar ya no funciona, ¿no tiene un nombre? No, eso tiene que ver básicamente con la percepción, sí, con la percepción y la deconstrucción que nosotros tenemos de la realidad. Es más que todo la Profe, ¿eso no se imaginación. llama inmersión? ¿Cómo? ¿Eso no se llama inmersión? No, la inmersión es, bueno, sí tiene que ver, porque la inmersión realmente es cuando tú te sumerges, por así decirlo, de ahí viene más que toda esa palabra, y tiene la capacidad como de meterse en ese mundo. Tiene que ver, pero es algo que tiene que ver mucho es con la percepción como tal. Pero hagan ese ejercicio. Por ahí escuché que estaban mencionando a Crash, o jueguen Crash de PlayStation 1 en estas épocas, o miren un video de un gameplay y se van a dar cuenta los gráficos cómo eran. Pero es más que todo una función de la imaginación que tienen las personas. Porque cuando nosotros jugamos, no nos podemos, o sea, el jugador siempre va a tener, o sea, hay mucha responsabilidad en la parte de la imaginación. Desde que jugamos cartas o juegos de mesa, hay un componente de imaginación que está ahí, que hace parte de esa experiencia que tiene el jugador. Entonces, eso siempre ha estado presente y esa es la que se encarga de reconstruirle a usted el mundo. Entonces, usted puede ver a un niño jugando con 2 pedazos de papel, pero cada papel es un carro o una nave espacial y él está imaginándose ese universo. Entonces, siempre, de alguna forma, nos vivimos esas experiencias inmersivas y por eso el que jugaba con los cubitos de por allá de Space Invaders en los 80 tenía la misma inversión que tenemos nosotros hoy en día con esa exigencia que ya pues tenemos, ya nosotros tenemos una exigencia. Necesitamos ver gráficos con buenas texturas, con brillos, con buena iluminación. Pero siempre está ahí latente esa parte de la imaginación, porque hasta ahora todavía eso no, la realidad virtual todavía está en pañales para todo lo que va a pasar en los próximos años. Entonces, chévere la pregunta, pero hagan ese ejercicio, eso es interesante, que miren esos juegos que ustedes alguna vez, si no los pueden descargar, los miran en YouTube y se van a dar cuenta de la percepción que ustedes tienen. Casi que uno no puede interpretar lo que pasa. Yo he jugado Metal Gear 1, pues ya después de conocer los últimos y créanme que uno dice, wow, yo como me divertía con esto, sí, esto se ve súper, súper cuadrado. Bueno, chicos, entonces, pues eso fue todo por hoy. Pues recuerden que yo dejo la presentación guardada en
en el Classroom, también esperen la grabación de la clase y nos vemos la próxima semana para ya entrar en materia. Y bienvenidos nuevamente, muchachos. Esto yo sé que va a ser una clase donde vamos a aprender mucho, nos vamos a divertir, entonces que quedemos con los ánimos arriba y nos vemos entonces nosotros nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Sí, nos vemos el próximo miércoles, chicos. Entonces, feliz resto de día. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, profe.